Entonces, por favor, quienes quieran el video, me escriben un correo solicitándome el video y yo con el mayor gusto se los envío. ¿Listo? Porque no se los voy a enviar a todo el grupo porque pues, no todo el grupo pues, asistió. ¿Listo? Si no es clase como tal. Entonces, para que tengan eso allí presente. Listo. Entonces, vamos a continuar con la otra inclusión. Entonces, voy a escribir por acá. Entonces, digamos, sea X un elemento que está acá. Veamos, veamos que este X pertenece al generado de S. Listo. ¿Tienes alguna idea? Les doy, voy a dar por ahí 5 minutos pues, para que sea como un poco interactivo, pero para que piensen, para que me den ideas. Porque digamos, puede que uno entienda a la hora de ver cómo resolver ejercicios, ¿cierto? Pero lo importante va a ser ustedes el viernes cuando se enfrenten a los ejercicios ya en el examen. Entonces, voy a dar 5 minutos. Si es necesario, pues damos 10, pero para que ustedes vayan pensando, me vayan dando ideas y a partir de esas ideas, entonces vamos hablando todos. ¿Listo? Voy a, es, son las 12:24. Yo vuelvo a hablar a las 12:30 para que vayan pensando, vayan mirando y entre todos vamos a ir construyendo esa demostración. O si alguien ya lo hizo y quiere participar, pues claro, lo hacemos ya. Profe, ¿Sí? mientras pasa eso, usted me puede resolver una duda. Sí. Profe, es que pues estuvimos con un grupito haciendo pues los ejercicios propuestos en clase y resulta que pues entró la duda sobre la dimensión de los complejos sobre los complejos. No ¿Sí? entendimos ahí. Listo, no, entonces, después de que terminemos este ejercicio, entonces ya miramos eso como para no ir mezclando las cosas, ¿listo? Listo, profe. Listo, entonces a las 1:30 vuelvo y activo aquí el micrófono, vayan pensando, no se vayan a desconectar, es simplemente como para interactuar, que no sea yo como solo resolviendo ejercicios, sino que ustedes me van dando ideas y vamos hablando, bueno, eso se puede, esto no se puede, no se puede por eso, sí se puede por esto, ¿listo?
Les voy a dar unos minuticos más. Listo. Y el mar S está contenido en W cuando tomas un elemento W en T. ¿Sí? Pero cuando dices, yo puedo suponer un X que pertenece a W y es una combinación lineal de S y en S, no, no lo puedes eh, suponer. Profe, en este caso podemos decir que el generado de S es un subespacio vectorial de V, porque pues el generado de S puede ser un conjunto finito. Lo que mencionaste al principio está supremamente bien. El generado puede ser finito, puede ser infinito, pero lo que mencionaste al principio es supremamente importante. O sea, el generado de S es un subespacio de V y que Entonces, satisface además otra condición, que cuando estábamos en clase habíamos dicho que S es un subconjunto del generado de S. Entonces, el generado de S es uno de los elementos que está en T. sí, ahí está. Ahí está, exacto. Entonces, ¿qué es lo que Mateo y yo hemos acabado de hablar? Es lo siguiente. Simplemente acá voy a recordar. Lo habíamos mencionado en clase para dos. Entonces, en clase creo que habíamos dicho lo siguiente, de que A interceptado, pongámoslo así, que A1 interceptado A2 es un subconjunto de A sub I con I 1 y 2. Esto, o sea, lo que estamos diciendo es que A1 interceptado A2 es subconjunto de A1, pero también A1 interceptado A2 es subconjunto de A2. ¿Qué es lo que pasa? Que de manera general, entonces lo que uno puede decir
es que la intersección, digamos, uno lo dice como la intersección arbitraria, pero para el caso en el que nosotros estamos considerando, la intersección de los W que están en T, ¿sí? Esto es subconjunto, vamos a llamarlo de A, si A es un elemento de T. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá con esta última escritura? Lo que estoy diciendo acá con esta última escritura es lo siguiente. Vamos a suponer que T es el conjunto. Entonces yo creería que podría como confundir acá. Vamos a ponerlo así, W gorro. Entonces vamos a suponer que T va a ser W sub 1, W sub 2, W sub 3, W gorro, W gorro gorro, W estrellita estrellita y un montón de cosas más que no sabemos quiénes pueden ser. Entonces lo que nosotros estamos afirmando acá es que cuando yo intercepto todos estos subespacios por esta condición que yo tengo acá, ¿sí? Cualquiera de estos subespacios en contención, ¿sí? Contiene a toda la intersección, es decir, la intersección siempre es como el conjunto más pequeño, ¿sí? Que yo puedo construir a partir de una colección de conjuntos. Entonces, ya con eso en mente, podemos decir lo siguiente. Entonces, acá simplemente como recordar ese hecho. Esto que hicimos acá es simplemente una generalización de este hecho de acá. Es decir, si uno tiene a 1 interceptado, a 2 interceptado, a 3, entonces esto sería subconjunto de A1, pero también sería subconjunto de A2 o también sería subconjunto de A3. ¿Listo? Entonces ya con eso en mente, uno lo que dice es lo siguiente. Notemos, esto ya es la prueba acá, notemos que S está contenido en el generado de S. Nosotros en clase habíamos mostrado, habíamos mencionado esta inclusión. Entonces notemos que S está contenido en el generado de S y lo habíamos dejado como ejercicio. El generado de S es un subespacio, es un subespacio ¿de quién? De B. Eso sí lo habíamos dejado como ejercicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? El hecho de que S sea un subconjunto del generado de S y S es un subespacio de B, ¿nosotros qué podemos afirmar con esto? Ah, entonces, lo que nosotros podemos decir es que el generado de S es un elemento de T. ¿Por qué es un elemento de T? Voy a poner por acá el conjunto T. Ah, el conjunto T son son los subconjuntos de B tales que, primero, W es subespacio de B. Y lo segundo es que S esté contenido en W, ¿cierto? Entonces miren que el generado de S es un subespacio de B, o sea que satisface. Y la otra, que ese sea un subconjunto de ese subespacio, valo acá, ese subconjunto del generado de S. Entonces lo que estamos afirmando, ¿sí? Es que el generado de S pertenece a T. Entonces luego, por teoría de conjuntos, entonces luego, cuando yo tomo la intersección, de todos estos conjuntos que están en T, ¿sí? Dado que el generado de S es uno de ellos, por esta condición que estamos mencionando acá, ¿yo qué puedo concluir? Ah, yo puedo concluir que esto está en el generado de S, ¿cierto? ¿Y qué habíamos dicho? Entonces, ¿cómo? Habíamos tomado un X en la intersección, eso fue lo que hicimos. Ah, bueno, lo habíamos
acá sea X en la intersección. Habíamos escrito la X, habíamos dicho, como X está acá. Y esto es, acá me falta el W. Y esto está contenido en el generado de S. Entonces, ¿qué podemos afirmar con toda certeza? Que X está, ¿dónde? En el generado de S. Entonces, hemos demostrado, alguien puede decir, no había necesidad de tomar la X al principio. Sí, no había necesidad. Igual es como redundancia, pero no hay problema. Entonces hemos demostrado que la intersección de los W en T está contenido en el generado de S. Y de esta manera, pues de esta manera, el generado de S es igual a la intersección de los W para los cuales están en T. Muchachos, ¿hay alguna pregunta respecto a lo que acabo de hacer? No, profe. Esto es claro para todos. Sí, profe, todo claro. Muchas Listo. gracias. No, es con mucho gusto. Es muy importante, muchachos, que tengan esto aquí en mente, ¿cierto? Que la intersección se comporta de esta manera. ¿Listo? Listo. Entonces, mirar si hay alguna pregunta en el chat. No. Listo. Entonces, Tatiana, ¿cuál era la pregunta? O sea, ¿cuál fue el inconveniente que presentaron a la hora de mostrar que los complejos sobre los complejos tienen dimensión 1? Pues, ahí, porque es uno. Solamente se toma la unidad imaginaria y no más, ni la parte imaginaria ni el real. Listo, o sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno dice que la dimensión de los complejos sobre los complejos es igual a 1, es porque uno está diciendo que un solo elemento de los números complejos es capaz de generar cualquier número complejo. Entonces, ¿qué es lo que les mencioné en clase? Lo que yo les dije en clase es, si consideramos, no sé, B igual a la unidad imaginaria, no tiene por qué ser esta, o sea, podría ser otro número complejo. Si consideramos B igual a la unidad imaginaria, entonces, ¿qué se tiene? Entonces se tiene que los complejos son generados por la unidad imaginaria y este conjunto es linealmente independiente. Entonces, como tenemos un conjunto que es linealmente independiente y genera los complejos vistos como C espacio vectorial, pues eso sería una base. Perdón. Y así, B sería una base, para C. Esto es muy importante, visto como C espacio vectorial, ¿cierto? Porque C como R espacio vectorial es muy diferente a este espacio vectorial, C como espacio vectorial. Entonces nosotros en clase habíamos mostrado que si tomábamos un elemento no nulo, el singulete formado por ese elemento era linealmente independiente. ¿Qué es lo que hace falta para mostrar que este conjunto es una base para los complejos? Lo que hay que mostrar es esta igualdad que tenemos acá. ¿Listo?
Entonces, para mostrar esa igualdad, nuevamente, debemos considerar dos inclusiones. Entonces, digamos lo siguiente. Entonces, vamos a probar esta de acá, que puede ser un poco puede ser la más compleja. Sea z igual a más bi, un número complejo, ¿cierto? Entonces, como es un número complejo con a y b, números reales. Entonces, lo que hay que hacer, lo que debemos mostrar, es que este número complejo, ¿cierto? Entonces, voy a escribir acá todo. Entonces, debemos mostrar que existe un W en los números complejos tales que no, tal que el número Z, es igual a W y veces, ¿cierto? Porque si nosotros logramos encontrar un W en los complejos, tal que W por I sea igual a Z, lo que nosotros estamos mostrando es lo siguiente, esto es. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué es esta afirmación? Esto es Z pertenece al generado de I. ¿Qué es lo que pasa? Que como nosotros hemos manejado espacios vectoriales sobre los reales, pues el número escalar que aparece acá, en lo que nosotros hemos trabajado, son los reales, pero como nosotros estamos en los complejos, este escalar de acá debe ser complejo. Entonces lo que debemos hacer es encontrar un W que satisfaga esta condición de acá. Pero entonces, ¿cuál va a ser? Entonces simplemente resolvemos, muchachos, como en básicas. Voy a poner aquí como en azul. ¿Cómo resolvían en básicas ustedes ecuaciones con números complejos? Entonces Z es igual a más BCI, más B y B, ¿cierto? Más B, la unidad imaginaria. W, como es un número complejo, pues ese número, al ser un número complejo, tiene la forma A mayúscula más BI más B mayúscula por I, ¿cierto? Por I. Esta I de acá es esta I de acá, ¿sí? Entonces multiplicamos. ¿Cómo se realiza esto? Entonces esto sería A por I más B I por I, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá vamos a tener A por I. I por I es I al cuadrado. E I al cuadrado es menos 1. O sea que vamos a tener menos B. ¿Listo? Entonces, así que tenemos que A más BI es igual a AI menos B, ¿cierto? Entonces, miren, muchachos, la importancia de la minúscula y la mayúscula. Entonces, dos números complejos son iguales si y solamente si la parte real es igual, la parte real en uno de los lados es igual a la parte real del otro y la parte imaginaria es igual a la parte imaginaria, ¿cierto? Entonces, de esta manera, ¿qué tenemos nosotros? ¿Sí? Entonces, luego lo podemos escribir así, la parte real de A más BI, ¿cierto? Y lo podemos escribir así. Entonces, A es igual a la parte real del complejo A más BI, ¿sí? Que tiene que ser igual a la parte real ¿de quién? Del complejo A sub I menos B, que es ¿quién? Que es menos B, ¿cierto? Y B es igual a la parte imaginaria de A más BI. Eso es igual a la parte imaginaria de A, ¿cierto? Entonces ya con esta ecuación, ¿sí? Entonces ya uno propone. Entonces uno diría,
sea W igual, aquí me falta, me equivoqué en la, me falta escribir más. Entonces esto es la parte imaginaria del ahí menos B, es A. Entonces nosotros aquí diríamos, el W va a ser B menos A ahí. Entonces, notemos, así es como uno lo encuentra. ¿Cómo lo haría uno en clase? Uno en clase dice, proponga este, y ya uno hace la verificación y queda listo. Pero acá lo que estamos haciendo es simplemente mostrar cuál es la forma de encontrar ese número W. Entonces, cuando nosotros hacemos W por I, sería W es el complejo B menos AI por I. Entonces, aplicamos distributiva, nos queda BI menos A y por I. Y acá tenemos entonces BI. Esto es I al cuadrado es menos 1, por este menos nos queda positivo, entonces nos queda la expresión A más B, ¿cierto? Y esto era precisamente nuestro número Z. Entonces, ¿qué es lo que estamos mostrando? Esto es, dos puntos, que Z pertenece al generado de I. ¿Por qué pertenece al generado de I? Porque Z lo logramos expresar como una combinación lineal de este vector, ¿cierto? Como una combinación lineal donde el escalar está en los complejos. Esto es un número complejo. Entonces ahí es la importancia de uno decir que estamos viendo a los complejos como C espacio vectorial, porque nosotros no podríamos hacer lo que acabamos de hacer si nosotros vemos a los complejos como R espacio vectorial. Porque miren, muchachos, que este complejo de acá, perdón, este escalar de acá es un número complejo, no es un número real. Entonces, esa es la importancia de lo que les he mencionado ya con frecuencia, de decir con exactitud que es un espacio vectorial sobre los reales o sobre los complejos. Tatiana, ¿es eso claro para los demás compañeros? ¿Me puede repetir eso último, profe? Sí, claro. Yo aquí voy a mirar, hagamos aquí un repaso así rápido. Tenemos los complejos como R espacio vectorial. Entonces, los complejos como R espacio vectorial, voy a ponerlo así. Combinación lineal. Combinación lineal. De los complejos como R espacio vectorial. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, alfa 1, zeta 1, más alfa 2, zeta 2. Vamos a intentar aclarar este concepto. Cuando yo veo, esto que yo tengo acá, esto que yo tengo acá, esto que yo tengo acá, es una combinación lineal, ¿sí?, de un número complejo, donde el escalar es un número real. ¿Listo? Porque nosotros estamos viendo a los complejos como R espacio vectorial, es decir, que los escalares son números reales, o sea, la operación puntico va de los reales con los complejos, Entonces, uno toma un real, toma un complejo y hace la multiplicación R por Z. Pero este escalar acá es un número real. Ahora, lo que nosotros acabamos de ver es los complejos como C espacio vectorial. Es decir,
que cuando nosotros hacemos la multiplicación por escalar, los escalares van a ser números complejos, no son números reales. Es decir, que acá nosotros tomamos un complejo, acá tomamos otro complejo, y nosotros ya sabemos por el curso de básicas que la multiplicación entre complejos es nuevamente un complejo. ¿Listo? Entonces es muy importante entender y diferenciar a los complejos como R espacio vectorial y a los complejos como C espacio vectorial. Cuando uno dice los complejos como R espacio vectorial, ¿sí? Cuando uno hace la multiplicación por escalar, el escalar es un número real. Cuando uno dice y mira los complejos como C espacio vectorial, ¿sí? El escalar es un número complejo. Entonces lo que nosotros hicimos acá es lo siguiente. Tenemos un escalar, ¿cierto? Este número es un número complejo. Eso. Entonces tenemos un escalar multiplicado por este número complejo. ¿Qué fue lo que nos dio la multiplicación de este W, de este escalar, por este número complejo? Ah, nos dio Z, ¿cierto? Entonces, como nos dio Z, lo que nosotros podemos decir es lo siguiente. Ah, este Z es una combinación lineal de este vector I. Entonces, quizás veámoslo en abstracto. Uno tiene un espacio vectorial sobre los complejos, ¿cierto? Y ve un elemento acá, no nulo. Si ustedes van caminando por la calle y se encuentran con lo siguiente, ustedes dicen, W es igual a alfa veces V con alfa, un número complejo, ¿cierto? Si ustedes están caminando y se encuentran con esta expresión, con W igual a alfa V, con alfa en los números complejos, ustedes pueden decir lo siguiente. Entonces, luego, este W pertenece al generado de B. ¿Por qué pertenece al generado de B? Porque usted este W lo pudo escribir como una combinación lineal de este vector donde el escalar, ¿dónde está? En los complejos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su espacio vectorial es un espacio vectorial sobre los complejos, es decir, este escalar de acá es un número complejo. Entonces, como nosotros estamos escribiendo a Z de la siguiente forma, un escalar que es complejo por el vector I, por este vector, entonces lo que usted puede decir y afirmar con toda seguridad es que este Z pertenece al generado de I, porque lo puedes escribir como combinación lineal de este vector donde el escalar que aparece acá es un número complejo. ¿Eso? Entonces es importante que logren ver esa diferencia entre el espacio vectorial de los complejos vistos como R espacio vectorial y vistos como C espacio vectorial. Tatiana, ¿mejor, peor o igual? Mejor. Profe, entonces, por ejemplo, yo ese real que vaya a multiplicar el vector, ¿cierto? Puede, el real no, sino el escalar, puede ser A más BI o simplemente A, igual a están los complejos, ¿no? Sí, ya es como acomodar, ya sería como acomodar el escalar, porque hay una ventaja y es que todo número real es complejo. Entonces, por ejemplo, si usted tiene el número real 2, ese número es complejo. ¿Por qué ese número es complejo? Porque si usted tiene el 2, usted lo puede ver como 2 más 0 y veces, ¿cierto? Donde la parte imaginaria es 0. ¿Cierto? Entonces, eso es lo importante. Pero uno no puede decir lo contrario, ¿cierto? Uno no puede decir que todo número imaginario es real. Entonces, acá lo que importa es que este número de acá, este escalar de acá, sea un número complejo cuando uno está hablando de los complejos como C espacio vectorial. Ok, profe. Muchas gracias. Listo, pero esa forma en la que dijo ok, ¿sí la aclara o queda peor o simplemente dice por decirlo? No hay problema, o sea, yo puedo repetir las veces que sea necesario. Pues aún Vuelvo y tengo repito. dudas con el generado, pero
Ya. Pero no, dejemos así. Gracias, profe. Listo. Muchachos, qué otra inquietud, qué otra pregunta? Profe, y entonces ahí se podría utilizar la equivalencia para demostrar la otra implicación, la otra contención, perdón. Ah, bueno, acá nosotros mostramos solo una, gracias, no recordaba. Entonces, digamos que mostrar esta de acá es un poco más trabajable por lo siguiente, porque uno dice lo siguiente, sea X un elemento que está en el generado de Y. ¿Qué significa que X esté en el generado de Y cuando nosotros estamos viendo a los complejos como C espacio vectorial? Esto es, existe, ¿sí?, un W en los números complejos tal que X es igual a W y veces, ¿cierto? Esto que tenemos acá, que X pertenece al generado de Y, yo lo puedo traducir de la siguiente manera. Existe un W en C. ¿Por qué en C? Porque nosotros estamos viendo a los complejos como C espacio vectorial. Entonces, los escalares, ¿dónde están? Están en C, ¿cierto? Entonces, dado que esto es un complejo y X está en el generado de Y, decimos que X es igual a W y. ¿Listo? Entonces, esto es un complejo y esto es un complejo. La multiplicación de complejos nos da nuevamente ¿qué? Un complejo. Entonces, esta multiplicación, ¿dónde está? Está en C. Entonces, así, el generado por I está contenido en C. ¿Sí? Ah, listo, profe, gracias. Listo, no, con gusto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Algún otro ejercicio? Profe, pero es que Sí. no sé cómo iniciar. Es con respecto al último colorario. El desea B, un espacio vectorial sobre R y el conjunto, pues es un conjunto, está B1 hasta Bn, luego Bn más 1, que se está contenido en B, ¿cierto? Espérame, Entonces, Jacqueline, un momentico. Espacio, listo. Entonces tenemos un espacio vectorial sobre N. sobre R. Ajá. Dice, no, sea un espacio vectorial sobre R y me dan dos conjuntos, ¿cierto? Sí. Y me dice pues que demuestre la igualdad entre ellos, sí, solo sí. Bn más 1 está contenido en el primer conjunto, entonces es que ahí, no sé, ando muy perdida. ¿Es claro cuál ejercicio es? ¿Perdón? Ese sí. Es que ahí no sé, ando muy perdida. Jacqueline. Sí, señor. Listo, no hay inconveniente. Entonces, este es el ejercicio. Entonces, antes de ese ejercicio, hay una proposición. ¿Listo? ¿Me puedes dictar la proposición, por favor? Dame un momento. Sí, dale. Profe, si quiere, yo ya la tengo acá. Listo, dale, claro. Sea V un espacio vectorial sobre R, ese subespacio vectorial de V Espérame y despacio.
por favor. Venga. Sobre R, S subespacio de V, ¿sí? Y el conjunto B1 hasta Bn contenido en V. Contenido en V, ¿sí? Entonces, Sí. el generado de B1 hasta Bn está contenido en S. Está contenido en S, ¿cierto? Sí, sí, Es decir, solo así. cada uno de ellos está en S. Exacto. Listo. Jacqueline, comenzaste con, o sea, igual me dijo, no sé por dónde empezar. Eh, bueno, si la pregunta, entonces hay que probar dos implicaciones. Vamos a hacer demostración. Entonces vamos a hacer esta de acá. Entonces, lo primero, Jacqueline, para ti es claro lo que significa este conjunto, o sea, lo que significa esta expresión cuando escribimos esto. La verdad no, es que ando muy perdida en esa parte. Listo. Entonces vamos primero, antes de hacer la demostración, porque eso es supremamente importante. Jacqueline, ¿entiendes este conjunto de acá? ¿Cómo se forman los elementos? Sí, ¿Cuáles son? señor. Sí. Listo. Entonces, qué es lo que nosotros hacemos? Entonces, esto de acá, me lo entiendes. Listo. ¿Qué es lo que dijimos en clase? Cuando S sea igual a B sub 1, B sub n, es decir, cuando nosotros escribimos en principio en clase la definición del generado de S, ¿sí? Este conjunto puede ser infinito, o sea, el conjunto S, el S como tal, este de acá, puede ser infinito, puede ser finito. Nosotros simplemente dijimos, es un subconjunto no vacío de V. ¿Listo? Pero en principio no dijimos que fuera subespacio, o que fuera finito, o que fuera infinito. La única condición que nosotros dimos a la hora de hacer la definición es que fuera un conjunto. ¿Listo? Entonces pueden ocurrir dos cosas, que sea infinito o que sea finito. ¿Pero quién? El S. ¿Listo? El S. Ahora, cuando el conjunto es finito, que lo estamos escribiendo así, entonces, es decir, S finito, el conjunto es finito, entonces, es simplemente escritura, Jacqueline, el generado de S, nosotros no lo vamos a escribir así con estos corchetes, sino que los vamos a escribir de esta manera. Eso te aclara un poco las cosas. Sí, pues eso está claro. Ahora, listo. Entonces, digamos, eso es lo principal, o sea, que entienda, digamos, la notación, o sea, que ya entienda qué es esto. Entonces ya entendimos qué es esto, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, espérate que se me perdió el... Entonces, veamos, no es más. Entonces, para seguir tratando de entender qué es lo que significa este conjunto de acá.
Si uno dice que X pertenece a esto, ¿sí? ¿Cuál es la traducción? Entonces, si este conjunto de acá es el generado de S, ¿cierto? Es el generado de S. ¿Quién es el generado de S? Ah, es una combinación lineal, ¿sí?, de los vectores que aparecen en el conjunto S, pero nosotros sabemos quién es el conjunto S. Entonces, cuando nosotros decimos que X pertenece a este generado, ¿cierto? ¿Cuál es la traducción que uno hace en símbolos? Ah, existe alfa 1, alfa n, números reales. ¿Por qué números reales? Porque estamos en un espacio vectorial sobre R. Si eso fuera un espacio vectorial sobre los complejos, entonces acá, ¿qué vamos a tener? Complejos. ¿Listo? Tales que X se puede escribir como alfa 1, B sub 1, más alfa n, B sub n. Entonces, Jacqueline, es claro que tener esta expresión de acá, ¿sí?, la traducción de esto es esto. Sí, hasta ahí claro. Hasta ahí vamos bien. Sí, señor. Listo. ¿Y los demás compañeros? Vamos bien, profe. Listo. Sí, profe. Listo. Entonces me van diciendo, o sea, si la pregunta la haya hecho Jacqueline, o sea, si no me van entendiendo, me van diciendo. Listo. Entonces lo que nosotros vamos a probar es la siguiente implicación. Nosotros tenemos una implicación. Lo que nos está diciendo es que este conjunto igual a este. Entonces, digamos, a uno le dice, si usted tiene esto, entonces lo que usted va a demostrar es que este último elemento, ¿cierto?, está en este de acá. Entonces, eso es lo que hay que demostrar. Si nosotros tenemos esta igualdad entre estos generados, entre este generado y este generado, ¿sí?, entonces lo que nosotros debemos mostrar es que este vector de acá está en este generado. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, demostración. Voy a hacer algo aquí en general. Yo no lo voy a poner en demostración, sino que lo voy a poner aquí en general. En general. En general. Para I, en este conjunto de índices, B sub I pertenece a este conjunto generado. Este conjunto generado. ¿Listo? Para cualquier índice, para cualquier I en este conjunto, ¿sí?, B sub I pertenece a este generado. Entonces vamos aquí a la equivalencia. ¿Sí? Decir que X pertenece acá, es decir que existen escalares, ¿cierto? O que existen alfa 1, alfa n en números reales, tales que X se puede escribir como una combinación de B sub 1, B sub n, es decir, como una combinación lineal de estos vectores, ¿cierto? Listo. Acá yo estoy haciendo esta afirmación, yo estoy diciendo que B sub i pertenece a este conjunto. Ah, pero ¿por qué yo puedo decir eso? Ah, porque yo digo lo siguiente, notemos que B sub i, ¿cómo se puede escribir B sub i? Ah, B sub i se puede escribir como 0, B sub 1, más 0, B sub i menos 1, más 1, B sub i, más 0, B sub i más 1, más 0, B sub n, ¿cierto? Entonces, miren, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy encontrando escalares, estos de acá, estoy encontrando escalares, ¿en dónde? En el conjunto de números reales, tales que este elemento de acá los estoy escribiendo como una combinación lineal de B sub 1,
B sub I, B sub N. ¿Eso qué me está diciendo? Ah, eso me está diciendo que este B sub I de acá, que es este mismo B sub I de acá, pertenece al generado de estos vectores. Cuando acá nosotros hacemos la traducción, estamos diciendo, ah, existen alfa 1, alfa n números reales, pero nosotros no estamos diciendo que esos números reales tienen que ser diferentes o tienen que ser no nulos. Simplemente estamos diciendo que son números reales. ¿Listo? ¿Y qué es lo que pasa? Que en este caso concreto, para este caso concreto, esos escalares que nosotros encontramos, la gran mayoría son ceros y hay uno que es el escalar 1, ¿cierto? Entonces el B sub I, nosotros lo podemos escribir como esta combinación lineal de estos vectores. Por la traducción, nosotros estamos diciendo que B sub I pertenece acá. Muchachos, ¿es eso claro? Sí, hasta ahí bien. Listo. ¿Y los demás? ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien hasta ahí. Listo. Entonces, como ya nosotros tenemos esto, pues ahora sí, sí podemos acá poner demostración. Entonces, vuelvo a hacer la demostración. Entonces, simplemente. Dado que esto se tiene para todo este conjunto de índices 1, n más 1, entonces podemos escribir acá. Dado que B sub n más 1 pertenece a esto, ¿cierto? Que es lo que acabamos de mostrar. Y por hipótesis. ¿Y por hipótesis qué tenemos? Ah, por hipótesis tenemos que el generado de B sub 1, B sub n, B sub n más 1 es igual al generado de B sub 1 hasta B sub n, ¿cierto? Entonces, así, ¿qué es lo que tenemos? Ah, por un lado, tenemos que B de n más 1 pertenece a B sub 1, B sub n, B sub n más 1, ¿cierto? Pero por esto de acá, por hipótesis, tenemos que estos conjuntos son iguales, ¿cierto? Entonces, si B de n más 1 pertenece a este generado y este generado es igual a este, pues uno que puede decir, ¿cierto? Entonces, luego, B de n más 1 pertenece ¿a quién? A B sub 1, B sub n, que era lo que nosotros queríamos probar en esa primera implicación. ¿Listo? Jacqueline, compañeros. Sí, de hecho era mucho más simple de lo que pensaba. Profe, uno sí puede hacer eso, tomar la hipótesis así de una, porque eso, yo sí lo hice así, exactamente así como lo tiene, lo hice. Solamente que no le agregué lo que dice antes de la hipótesis. Pero sí, Sí. Pero eso, o sea, si tienes esto por hipótesis, ¿cómo haces la conclusión aquí al final de que B de n pertenece a este conjunto? pues O sea, precisamente, o sea, como ya sabemos por hipótesis que pertenece a un conjunto, debe pertenecer al otro por la igualdad. Pues yo no sé, yo lo pensé así en ese momento. Pero por ejemplo, dado que B sub n más 1 pertenece al generado de B sub n, de B sub 1 hasta B sub n más 1, eso sí no lo escribí, simplemente escribí por hipótesis, y todo lo demás. Así, bueno, entonces, sí, ahí sí te hace falta especificar que el B sub n pertenece al generado de B sub 1, B sub n más 1. Ok. Hacer esa aclaración. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer hincapié en esa aclaración? Porque si uno no lo aclara, entonces uno puede decir lo siguiente. B sub 1. B sub 1 pertenece, uno sabe esto, ¿cierto? Uno sabe esto. B sub 1 está en este, pero por hipótesis yo ya sé este. Entonces, si yo hago este mismo razonamiento, yo estaría concluyendo que B sub 1 pertenece a este. Sí, eso es verdad. Pero eso es lo que te está diciendo el ejercicio. No, porque el ejercicio lo que me está diciendo es que el número que debe aparecer acá es quién. El número que debe aparecer acá es quién.
es n más 1. Entonces, por eso es importante especificar que es el B sub n más 1 el que pertenece acá a este generado. Y la otra implicación sería análoga, ¿no? Parecida. ¿Se la puedo leer? Sí, claro, entonces me la lees, por favor, despacio para ir copiando. Dice, pues no sé si está bien. Sea B sub n más 1 perteneciente al generado de B sub n, de B sub 1 hasta B sub n, ¿cierto? Porque esa es la hipótesis. Ajá, esta es la hipótesis. Digamos ahí. Vean, bueno. Sí, aquí. Veamos esto, listo. Sí. Ajá. Como el generado de B sub 1 hasta B sub n está contenido en B, que es el espacio vectorial, ¿cierto? Esto está contenido en B. Y el conjunto de B sub 1 hasta B sub n más 1 está contenido en B. B sub n más 1 pertenece a B. O B. Espérate. Y luego acá mencionaste el conjunto. El conjunto de B sub 1 hasta B sub. Así. Ajá, sí. Porque eso está pues, en el colorario, ¿no? Está contenido en B. ¿Es con corchetes o con este símbolo de acá? Porque eso está en el colorario. Antes de pues hacer el enunciado, ¿no? Antes de hacer la del sí, solo sí. Bueno. Sí. Entonces, B sub n más 1 pertenece a V. Entonces, B sub n más 1 pertenece a V. Ajá, sí. Es decir, el generado de B sub 1 hasta B sub n más 1 está contenido en V. Es decir, el generado de B sub 1, de B sub n más 1, acá. Está contenido en V. Ajá, sí. Y por lo tanto se puede tener la igualdad, ¿no? Que era lo que queríamos llegar. ¿No? No. Ay, no, entonces me comí eso ahí. Porque nosotros queremos mostrar una igualdad. Entonces, una igualdad entre conjuntos. Entonces debemos tomar un elemento acá y ver que ese elemento está acá. Y viceversa. Pero ya lo tenemos, ¿no? Acá, y ver que ese elemento está acá. O sea, lo que estás diciendo acá y las conclusiones son muy válidas, pero ¿dónde se está viendo la igualdad? O sea, por ejemplo, profe. ¿Sí? A ver si sigo mi idea. Ya sabemos que B sub n más 1 ya está en ese generado. Ya sabemos que el generado de B sub 1 hasta B sub n más 1 también está contenido en B, entonces B sub n más 1 pertenece a ese mismo generado. ¿No? Y como ya tenemos por hipótesis y ya lo demostramos, ya sería la igualdad, ¿no? O ya me enredé. Sí, porque... y ahí estás enredada. Y es más, por ejemplo acá, esto es cierto, ¿sí? Es un subconjunto. Sí, digamos que el hecho, inclusive uno tiene esta condición acá de manera más fácil, dado que este conjunto, como les decía ahora, le especifica ahorita Jacqueline, esto es el generado de estos vectores. O sea, Sí. Simplemente que nosotros cuando es finito, pues lo escribimos de esta manera. Entonces, el generado de ese es un subespacio. Entonces, el hecho de que sea un subespacio, ya uno tiene esta contención de acá. De lo que estás mostrando, listo, estás mostrando que este de acá, es un subconjunto de V. Estás mostrando que este de acá es un subconjunto de V. Pero el hecho de que yo tenga, digamos, en teoría de conjuntos, esto es mi conjunto X, y yo tengo por aquí A y tengo por aquí B,
¿sí? Entonces, si yo tengo que A es subconjunto de X y yo tengo que B es subconjunto de X, aunque claro, usted me puede decir, no, es que acá están compartiendo elementos. Ah, listo. Entonces uno puede ser un poco más extremista, entonces lo puede poner de esta manera. Entonces digamos que el que está abajo es A, este de acá es B. Entonces si yo tengo que A es subconjunto de X, que B es subconjunto de X, eso no implica que A es igual a B, porque es como lo Sí. que estás haciendo acá. O sea, este de acá es subconjunto de V, sí, muy bien. Este de acá es subconjunto de V, muy bien. Pero yo no puedo concluir, o sea, simplemente con teoría de conjuntos que son iguales. Ah, bueno, estás diciendo, ah, perfecto, pero es que uno tiene acá esta condición de que B de n más 1 está acá, ¿sí? Es como yo poner por acá un punto en rojo, ¿cierto? Entonces decir que hay un X, ¿cierto? Me perdió esto, me raya. Entonces es como decir que existe un X que está en B y ese X también está en A. Entonces, digamos, yo no puedo simplemente asegurar con esta condición y esta condición tener la igualdad entre esos dos conjuntos. Así tengan los mismos conjuntos, los mismos elementos. Los mismos elementos. Lo que pasa es que no tienen los mismos elementos porque mira que acá cabe la posibilidad, cuando yo tengo este generado, Ujú. cabe la posibilidad de tener más elementos que tener acá. Cierto. Y Acá, y con el conjunto que está ahí contenido B, que viene también siendo un generado, pero y me están mostrando que está B sub n más 1 ahí. claro, es que la condición, claro, o sea, es que la condición, el hecho de que el B sub n esté acá, ¿cierto? Ujú. Eso sí me va a garantizar que como conjuntos sean, o sea, lo que pasa es que esto de acá son combinaciones lineales, es decir, yo puedo generar las mismas combinaciones lineales, pero claro, esta condición de acá va a ser supremamente importante para dar esta conclusión. ¿Qué es lo que pasa? Listo. Usted, o es lo que yo le entendí en su argumento, usted tiene esto, ¿cierto? Entonces, es como si va a tener esta igualdad. Pero claro, estás diciendo, claro, es que acá pertenece, cuidado, que es que esto acá como tal no es el conjunto. Una cosa, espérate, te muestro algo. Es muy importante ver esa diferencia. Voy a ponerlo en R2. Entonces, R2 es este. Entonces voy a tomar este conjunto. ¿Cuál conjunto? El 1, 0 y el 0, 1. Entonces el 0, 1 es este de acá. No, este es el 1, 0. Este es el 1, 0. Y este de acá es el 0, 1. Listo. Entonces, esto y esto es el conjunto S. Pero cuando yo hago el generado de S, o lo mismo que sería esto, 1, 0, 0, 1, ¿sí? Cuando yo hago esto, el generado de S es todo el plano. Todo el plano. Generado de S es todo el plano. Entonces es muy importante notar esa diferencia. No siempre el generado de S, es igual a S, ¿cierto? Entonces, una cosa es tener el conjunto formado por estos vectores y otra cosa muy diferente es tener el generado por esos vectores. Entonces es lo que hay que diferenciar a la hora de hacer la prueba. ¿Sí? Es allí donde está el hecho importante a la hora de hacer la demostración de manera formal. Una cosa es el conjunto de los vectores y otra cosa es el generado.
es el generado de esos vectores. Entonces, para hacer esa Profe, explicación, vamos a profe, recordar lo que nos dice. Sí. ¿Perdón? profe, qué pena, pues yo tengo una idea vaga, pues no sé si está, pues no la he formalizado concretamente, pues apenas se me vino ahorita. O sea, yo tengo o sea, por hipótesis, yo tengo que B sub n más 1 pertenece al generado de B sub n, de B sub 1 hasta B sub n, ¿cierto? O sea, yo lo puedo expresar. Espérate, yo escribo, solamente yo escribo. Uy, aquí, ¿qué pasa? Espérame, yo escribo que así en el aire. Entonces, por hipótesis, esto es lo que se tiene. Sí. Ajá. Luego yo puedo expresar el B sub n más 1 como una combinación lineal de esos vectores. Exacto. Entonces, para ir como aclarando, ¿cierto? Lo que dice el compañero, ¿qué significa que B de n más 1 pertenece acá? Ah, eso significa, lo voy a ir escribiendo, esto es, existen alfa 1, alfa n, números reales, tales que este B de n más 1 es igual a alfa 1 B sub 1 más, simplemente estoy reescribiendo. Listo, ahí vamos, eso es lo que quería. Sí. Listo. Bueno, además, pues yo también tengo que B sub 1 en B sub n más 1 va a pertenecer a el generado de B sub 1, B sub n más 1. Entonces, espérate. Ahora, no sé si entendí, el B sub I No, va B a sub. pertenecer, sí, Sí, profe, o sea, yo también tengo en particular que B sub n más 1 va a pertenecer a B sub 1, B sub n más 1. así. Sí, porque lo puedo escribir como una combinación lineal. O sea, B sub n más 1 va a ser igual a 0 por B sub 1 más 0 por B sub n más 1 por B sub n más 1. Entonces, espérate, yo aquí escribo para todos los compañeros, ya que B de n más 1 es igual a 0, B sub 1 más 0, B sub n más 1 veces B sub n más 1, ¿cierto? Como uno está encontrando escalares, ¿sí? De tal forma que yo tengo una combinación lineal ¿de quién? De estos vectores, ¿sí? Y las respectivas operaciones de esos escalares con los vectores me está dando este elemento de acá, este vector. Entonces yo puedo decir que B de n más 1 pertenece a este conjunto generador. Ajá, muy bien. Profe, pues ahí no sé, dado que el B sub n más 1 es igual a la combinación lineal que tenemos arriba, más esta combinación lineal que llegamos, uno ahí no puede decir que los generados de esas combinaciones son iguales. Bueno, no son iguales, no son iguales, no son iguales porque un mecano en principio no tiene el conocimiento de lo que pueda valer el alfa 1 y el alfa n. ¿Qué es lo que sí puede decir? Y es supremamente importante para hacer la prueba. Miren, muchachos, que acá tenemos B de n más 1, ¿cierto? Y acá tenemos B de n más 1. Entonces, ah, ta, 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 ta.
el compañero lo que nos dice, lo que me estás diciendo es que, pues por un lado no tiene estas dos cosas, la Bn más 1 es esta escritura, ¿cierto? Pero por el otro lado también tiene esta escritura. ¿Cierto? Eso es lo que me estás diciendo. Sí, profe. Profe, no sale Listo. Y ya a partir de ahí, ¿qué conclusión decís? por correspondencia única, no sé, en los escalares, pues referente a como usted lo hizo una vez en la demostración, pero pues no sé, solamente es una idea vaga, no sé la verdad. Ah, no, pero está bien. Pero en lo que yo hice en clase, cuando la escritura era única, nosotros teníamos por hipótesis que la escritura era única. Sí. Acá tenemos esa condición. Porque con eso es con lo que uno juega en matemáticas, ¿cierto? Con las hipótesis. Porque si uno tiene escritura única, eso nos puede ayudar. Pero la pregunta es, ¿será que nosotros tenemos escritura única? ¿O cómo podríamos obtener esa escritura única? Que simplemente es una colección de vectores. Entonces ahí con el hecho de que no tenemos la condición de escritura única, pues no podemos jugar con ese detalle. Entonces vamos a mirar lo que nos dice la proposición. Vamos a mirar cómo eso nos va a servir para probar la otra implicación. Entonces dice la proposición, sea V un espacio vectorial sobre los reales, S un subespacio de V, y tenemos B sub 1, B sub n, un subpunto de V. Entonces, el generado de B sub 1, B sub n es subconjunto de S si solamente si el B sub j está en S para todo j desde 1 hasta n. ¿Cómo hago? ¿Será que yo puedo abrir? Profe, pero no se puede utilizar entonces el conjunto que yo le mencioné que dice que está en el colorario, por lo, bueno, ¿cómo se llama? Sí, espérate. Yo aquí abro otro. Abro aquí otro. Y otro para no estar bajando y subiendo. Esta es esta implicación. No, supongamos. Entonces, supongamos que B más 1 pertenece acá a este conjunto. Perdón. Así, esa es la hipótesis. Esa es la hipótesis. Muy bien. Veamos. Veamos que el generado de B sub 1, B sub n, B sub n más 1, es igual al generado de B sub 1, B sub n. Entonces, es decir, va a ser paso por paso, es decir, debemos mostrar que esto está contenido acá y que esto
está contenido acá. Entonces, si uno logra mostrar ambas inclusiones, entonces ya quedamos listo. Entonces vamos con sea X, un elemento que está acá. B1, B sub n, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Es decir, que existe alfa 1 hasta alfa n elementos en los reales, tales que X se puede escribir como alfa 1 B sub 1 más alfa n B sub n, ¿cierto? Pero este elemento de acá también es igual a alfa 1 B sub 1 más alfa n B sub n más 0, ¿cierto? Más el vector 0. Porque eso es una de las condiciones en la definición de espacio vectorial. Si usted tiene un elemento y lo suma con el 0, pues le da el mismo elemento. Listo. Entonces, alfa 1 B sub 1 más alfa n B sub n, ¿cierto? Pero este 0 de acá, si yo quiero probar esta inclusión, debo tomar un elemento acá y ver que ese elemento está acá, ¿cierto? Listo. Entonces yo sé que este 0 que yo tengo acá, yo lo puedo ver como el escalar 0 por el vector b sub n más 1, ¿cierto? Porque el escalar 0 por el vector b de n más 1, ¿cuánto me da? Me da 0, ¿cierto? Listo. Entonces, esto que uno tiene acá es una combinación lineal ¿de quién? De los vectores b sub 1, b sub n y b sub n más 1, ¿cierto? Entonces, como es una combinación lineal de estos vectores y x es igual a esa combinación lineal, ¿uno qué puede decir? Entonces, luego, x pertenece ¿a quién? Al generado de b sub 1, de b sub n, b sub n más 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque logré encontrar escalares alfa 1, alfa n, ¿cierto? Y el escalar 0, de tal forma que x lo puedo escribir como combinación lineal de estos vectores. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Probé esta inclusión de acá. ¿Listo? Ahora, lo que vamos a hacer es probar la otra inclusión de acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Simplemente, vamos a decir lo siguiente. Puede ser Y, que está en este conjunto generado, B sub 1 hasta B sub n más 1. ¿Qué significa que Y esté acá? Que Y esté acá, eso significa que existen, ¿quiénes existen? Existen alfa 1, alfa n más 1, números reales, ¿sí? Tales que ¿quién? Tales que Y se puede escribir, tales que Y es igual a esta combinación lineal, alfa 1, B sub 1 más alfa n, B sub n más alfa n más 1, B sub n más 1. ¿Listo? Entonces miren muchachos que es simplemente la traducción de lo que ya habíamos mencionado por allá arriba. Y pertenece a este conjunto generador. ¿Eso qué significa? Significa que existen escalares tales que yo a Y lo puedo escribir como una combinación lineal de esos escalares. Por hipótesis, ¿qué nos dice nuestra hipótesis? Por hipótesis, B sub n más 1 pertenece al generado de B sub 1 hasta B sub n. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Entonces, luego, existen gamma 1 hasta gamma n números reales, tales que B de n más 1, usted lo puede escribir como ¿quién? Como gamma sub 1, B sub 1, más gamma sub n,
B sub n, ¿cierto? Entonces miren que nosotros acá tenemos una igualdad para y, entonces vamos a llamar a esto asterisco y a esto doble asterisco. Entonces uno puede decir de asterisco y doble asterisco tenemos. ¿Qué es lo que vamos a tener? Ah, listo. Tenemos por un lado que y es igual a alfa 1 b sub 1 más alfa n b sub n más, lo voy a escribir acá completo para que se vea bien, b sub n más 1. Listo, entonces acá tenemos alfa 1 b sub 1 más alfa n b sub n más alfa n más 1. Pero ¿quién es b de n más 1? Según esta igualdad que tenemos acá de doble asterisco, b de n más 1 sería gamma sub 1 b sub 1 y así continuamos hasta gamma sub n b sub n. ¿Listo? Acá, ¿qué tenemos? Entonces vamos aplicando distributiva, ¿cierto? Porque eso se puede hacer en los espacios vectoriales. Entonces acá tenemos alfa n, b sub n más. Tenemos este escalar por este vector. ¿Cuál es una de las condiciones que se satisfacen en un espacio vectorial? Ah, yo esto lo puedo ver como alfa n más 1, gamma sub 1 por el vector b sub 1 más, y así continuamos, alfa n más 1, gamma sub n por el vector b sub n. Ah, ¿qué hacemos luego? Ah, lo que hacemos luego, entonces es tomar alfa 1, dalo acá, pero acá también tenemos un b sub 1. Entonces podemos hacer lo siguiente, alfa n más 1, gamma sub 1 por el vector b sub 1, más, como una especie de factor común, ¿cierto? Si lo pueden ver de esa manera, más alfa n, dalo acá, alfa n, más alfa n más 1, gamma sub 1, perdón, gamma sub n, por el vector b sub n. Entonces acá, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Ah, nosotros acá tenemos una combinación lineal ¿de qué vectores? De los vectores b sub 1, b sub n, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Si nosotros estamos expresando a y como una combinación lineal de los vectores b sub 1, b sub n, nosotros cómo escribimos eso en terminología matemática. Entonces, luego, ¿qué estamos diciendo? Que y pertenece al generado de b sub 1 hasta b sub n. ¿Por qué? Porque nosotros logramos encontrar escalares. Estos números de acá son escalares, ¿cierto? Son escalares. Entonces logramos encontrar una combinación lineal, ¿sí? De los vectores b sub 1, b sub n, de tal forma que esa combinación lineal nos da ¿quién? Nos da y. Entonces lo que estamos diciendo es esta afirmación de acá. Entonces, a la final, ¿qué fue lo que hicimos? Ah, lo que hicimos fue tomar un elemento en este conjunto generador, en este de acá, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que mostramos? Que ese elemento estaba en este conjunto generador, en este de acá. Entonces, a la final, ¿qué es lo que nosotros estamos concluyendo? Ah, listo. Entonces, luego, el conjunto generador de los vectores b sub 1, b sub n más 1, ¿sí? Es igual al conjunto generador de b sub 1, b sub n. ¿Por qué? Porque mostramos la doble inclusión. Inclusive la que mostramos fue esta de acá. Entonces, de esta manera, como ya tenemos la doble inclusión, de esta manera, entonces lo que nosotros podemos concluir es que b sub 1, b sub n más 1 es igual a b sub 1, b sub n. Entonces ahí ya tenemos la otra implicación. Ya que me aclara un poco la escritura y lo que significa ese conjunto generador. Sí, señor. Todo claro. Listo. Muchachos, entonces recuerden
por favor enviarme un correo, simplemente solicitud del video de la asesoría y yo se los envío. Entonces, se los envío a más tardar a las... Pues por favor envíenme ese correo rápido. A más tardar se los envío a las 4. ¿Listo? Para que tengan allí eso presente. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No, profe, por ahora no más. Muchísimas gracias. Listo, no, es con mucho gusto. Entonces ya saben que el miércoles hacemos nuevamente pues como una especie de lo que hicimos hoy. Miren, porfa, bien esas definiciones. Eso es bien, bien importante. Listo, muchachos, muchísimas gracias por su asistencia, por su participación. Entonces nos vemos el día miércoles en clase. Que estén muy bien. Profe, muchas gracias. No, es mucho gusto. Profe, muchas gracias. Con gusto, Jacqueline. Todos, muchas gracias. Con mucho gusto para todos, muchachos.